Bienvenidos a Expertos con Alba Martínez, un espacio donde convertimos temas complejos en conversaciones claras y reales. Esta semana entró en vigencia el Código Penal y más allá de la legislación, hay sectores que están a favor y en contra. Pero espérense un momento, no vamos a hablar de eso todavía porque hoy tenemos dos expertos que nos hablarán de esos temas que posiblemente no conoces. Ellos son la abogada penal Lady Aracena y el abogado constitucionalista Félix Nova. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación, contenta de estar aquí. De verdad honrado compartiendo este espacio con una gran amiga y colega como es Lady. Bueno, pero iniciemos. Yo sé que hay muchas personas, igual que yo, que tienen muchas preguntas sobre el Código Penal y que posiblemente no hemos podido conocer. Ustedes como expertos, ¿qué desde el punto de vista constitucional y social, por qué era tan importante el Código Penal, un Código Penal actualizado? Primero que todo, históricamente nuestro Código Penal, el anterior, data desde la época napoleónica, incluso se le decía el Código Napoleónico porque fue el que vino desde 1822, desde la invasión haitiana a República Dominicana, y fue traducido al español en 1884, y solamente había tenido como algunas modificaciones puntuales en algunos artículos, y ese era el código que hemos tenido por más de un siglo y medio. En cambio, otros países como el mismo Francia, que tenía el código napoleónico, sí lo había modificado, nosotros no. ¿Por qué era tan importante? Las sociedades regularmente siempre cambian, avanzan y viven evolucionando. Y el derecho debe de seguir ese mismo ritmo de las sociedades. No era posible seguir la criminalidad del siglo XXI con un código del siglo XIX. Y también que había muchos tipos penales que no se encontraban dentro del código. Por ejemplo, el tema del sicariato, el tema de las estafas piramidales, temas de tecnología, porque ¿qué tecnología había en el siglo XIX? Porque incluso cuando se ve el tema de las multas del viejo código, hablaba como de 50 pesos, 30 pesos. Esas son algunas cosas que llamaban mucho la atención, que yo puedo enumerar de manera rápida. Sí, además yo quiero decir que así como la sociedad tiene múltiples preguntas, nosotros que formamos parte de la comunidad jurídica también tenemos muchísimas cuestionantes sobre cómo se van a aplicar ciertos delitos. Me voy un poquito más allá, de hecho, la necesidad de ciertos tipos penales que han sido insertados en esta nueva normativa y como dice Félix, la sociedad evoluciona. Cada día nuestra sociedad va avanzando y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el delito avanza más rápido que nuestra sociedad. Entonces, era necesario tener una legislación a la vanguardia que pudiera tener previsto comportamientos de índole penal o de relevancia penal que pudieran ser perseguidos y sancionados para nosotros poder, pues, evidentemente, formar parte de una sociedad moderna y que esté al día con las necesidades de la población. Félix ya había mencionado dos o tres de esos cambios, pero a su consideración, ¿cuáles puntos ustedes consideran que debieron de estar obligatoriamente en este nuevo Código Penal? O sea, los tres principales cambios que eran obligatorios. Bueno, para empezar, uno muy importante que ha resonado muchísimo en redes sociales y en los medios de comunicación, con razón, y es la responsabilidad penal de las empresas o de las personas jurídicas en general, porque no solamente son las empresas las que pueden ser perseguidas, cualquier persona jurídica con personalidad jurídica propia y con derechos y deberes puede ser puesta en causa en una investigación penal. Esa yo creo que es una de las que más revuelo ha tenido. Pero muchos otros, como las estafas piramidales que mencionaba Félix, una parte de los catedráticos, ¿verdad? También entendían que era muy importante tener el tema del acoso, este tema del hostigamiento, ¿no? Lo que se le llama el bullying, el uso de datos, los secretos profesionales o confidenciales, entre muchos otros. Hay decenas de nuevos artículos que yo creo que ameritan el estudio y la atención de la ciudadanía y sobre todo de la comunidad jurídica. ¿Y cómo impacta eso a una persona común y corriente, como yo diría?
Sucede lo siguiente. ¿En qué afecta? Que regularmente con las nuevas tipificaciones hay algunas conductas que ya se pueden considerar antijurídicas. ¿A qué yo me refiero? De cosas que antes no estaban reguladas por la misma ley, que ya se pueden considerar como esas conductas que pueden ser perjudiciales para otra persona. Por ejemplo, en el apartado de difamación como de injuria, que dentro del código, primero que todo, separó ambas, porque la difamación e injuria son dos formas muy diferentes, porque la difamación busca regularmente como el tema de castigar a las personas que hablan sobre hechos falsos, y la injuria cuando hacen como una denotación negativa sobre una persona sin ningún tipo de fundamento, para decirlo así. Y que ahora las personas tendrían como más cuidado a la hora de emitir cualquier comentario, haciendo como de manera peyorativa hacia una persona. Eso sería como una de las cosas. También que el artículo 192 del código, si no me equivoco, habla de cuando tú difundes imágenes sin consentimiento de una persona. Que en sí, ese artículo tuvo unas modificaciones ahora recientemente con la ley 44-26, que ahora lo deja como más expreso en cuáles casos, que es como en los casos de chantaje, por ejemplo. También algo importante, que de hecho lo estaba estudiando justamente el día de ayer, es algo que muchos hemos visto, ya ha ocurrido en ocasiones anteriores y ha tenido bastante revuelo y relevancia en redes sociales, es el tema de la discriminación. Porque expresamente dice que no se le puede negar un servicio a una persona por temas de raza, de sexo, de orientación, ¿verdad? De creencias políticas, etcétera. Y esto ha pasado con el tema de impedirle el famoso derecho de preferencia de entrada a los comercios, de restaurantes y cosas de estas. Y la única limitación que se le pone es el tema de la conciencia religiosa o de los principios religiosos que pueda tener una persona. Entonces, esto va a ser importante porque los dueños de negocios y de comercio, pues evidentemente tienen, ¿verdad?, algunas políticas, el derecho de Código de vestimenta. claro, entonces ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. Vamos a ver ahora qué tratamiento se le da por parte tanto de los empresarios como de la ciudadanía. Y por eso es importante que los empresarios tengan en consideración cuáles son esos nuevos comportamientos o conductas tipificadas en el Código Penal que son un riesgo para ellos, para que puedan tomar acción de manera preventiva y no, bueno, pues que no le llegue el problema a la puerta y no sepan cómo actuar. Entonces, es una invitación a la reflexión de que este nuevo código, pues evidentemente que es una guía, un trazo de cómo nosotros debemos ahora como sociedad, desde el ciudadano de a pie hasta los grandes empresarios y pequeños y medianos, porque el Código Penal prevé desde las microempresas a las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, cómo nosotros debemos de, a partir del día de hoy, comportarnos de cara a esa nueva normativa. Me gustaría retomar a lo que Félix decía con relación a la injuria. Lo que se dice ahora de la libertad de expresión, ¿es una narrativa o de verdad es una ley mordaza? Vamos a empezar punto por punto. Cuando se hizo la promulgación del código con la ley 74-25, yo fui de los primeros que dije, señores, hay algunos artículos que son bien ganchosos. ¿A qué me refiero? Estaba esos artículos de difamación e injuria, pero más allá de eso había uno, el 310, que se refería al ultraje, que en la redacción original, que actualmente se encuentra en vigencia hasta que la Gaceta Oficial publique las modificaciones al código, dice lo siguiente: todo comentario a servidores o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o en su vida privada, tanto público como privado, son objetos de ultraje y que sería sancionado por cierta cantidad de 15 días de prisión a un año, como también a una cierta cantidad de salarios mínimos de ese funcionario. Que eso hacía que las personas no pudieran emitir algún tipo de comentario a servidores públicos, porque decía hasta en el ejercicio de sus funciones, cosa que contraviene sentencias del Tribunal Constitucional, como una del 2016, que declaró inconstitucional varios artículos de la Ley de Libertad de Expresión en esos apartados, de que decía de que a los funcionarios públicos tú puedes hacerle crítica en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque al final son personas que están en la palestra pública, que normalmente nosotros como ciudadanos podemos emitir comentarios de que
quizás no nos guste su manejo o cosas así por el estilo, no puede ser algo sujeto a una pena privativa de libertad. Y de igual manera, esa misma sentencia dice de que para los temas de difamación e injuria no puede haber condenas privativas de libertad. Y hay un problema dentro de ese mismo código que en todo eso, difamación, injuria, ultraje, todavía se conserva ese tema de posibles penas privativas de libertad, lo cual puede ser sujeto a que personas lleven acciones directas de inconstitucionalidad contra esos artículos bajo el tema de que tiene esas condenas. Ese es uno de los puntos que yo puedo decir. Aunque ese ultraje, con la modificación que todavía estamos esperando de que entre en vigencia, lo modificaron de que el ultraje solo sería como a los funcionarios de justicia si recibe algún tipo de improperio. Ok, sí, porque lo que se ha hecho más relevante, lo que se ha hecho más relevante en los medios de comunicación es el tema de que yo no puedo hacer ningún tipo de opinión, tanto de los funcionarios, pero también de una persona en opinión que hace opinión pública o que tenga una vida pública. Pero también es bueno resaltar que también existe lo que es injuria, como tú lo mencionabas. Si yo digo algo de una persona y no tengo esa documentación para yo sustentarla. O Sí evidencia existe. en general. ¿Sí? Ajá. Porque te voy a poner un caso. Que yo venga a decir que no me gusta el comportamiento de Lady, para poner un ejemplo, eso no puede ser sujeto de difamación e injuria. Ahora, si yo digo algo que transgrede la dignidad de Lady, por ejemplo, Lady tiene 5 maridos, eso puede ser de verdad sujeto, porque Claro. yo estoy diciendo como algo que puede afectar su dignidad como ser humano. Yo creo que también es importante porque nosotros los ciudadanos debemos de siempre apostar a una comunicación en las redes sociales y también en los programas convencionales efectiva y responsable. Entonces, claro, como juristas, nosotros siempre apostamos, y es lo que recomendamos, que hayan protocolos y que los medios de comunicación, ¿verdad? Ahora cualquiera, bueno, pues tiene acceso Sí. a comunicar, pero si nosotros apostamos a una comunicación responsable, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros realmente revisemos, nos tomemos el tiempo de revisar cuáles son esas actuaciones que nosotros llevamos a cabo que deben de ser repasadas, los protocolos de cómo nosotros nos dirigimos o abordamos ciertos temas. Pero realmente, desde el punto de vista legal, sería incoherente que nosotros o que el legislador reprima esa función que hacen los comunicadores y los periodistas, porque la ciudadanía merece y debe, además, de estar informada de lo que ocurre con los funcionarios que tienen una vida pública y que representan los intereses de la población. Que incluso uno de los mayores problemas que ha tenido el Código Penal es que dentro del derecho penal la única fuente es la ley. Y la ley tiene que ser clara, precisa, concisa, que se entienda y no esté sujeto a interpretaciones porque puede ser mal utilizada. Y la redacción, la sintaxis que tiene el Código Penal es uno que ha dejado muchas dudas, en verdad, porque mucha gente diciendo de que esto puede ser sujeto a este tipo de interpretación. Cualquier persona puede someter en la justicia. Incluso hubo comunicado de juristas diciendo de que la gran cantidad de casos penales que empezaría con este nuevo código abultaría de manera excesiva el tema de los casos judiciales, como también a los mismos centros penitenciarios. Que eso ha sido como una de las mayores dudas. Entonces yo podría decir que es algo más de cómo yo interpreto la ley a lo que de verdad está planteada en la misma ley. Mira, yo te diría que realmente todavía quedan muchas dudas de cómo serán aplicados ciertos tipos penales. O sea, la jurisprudencia y la intervención de los tribunales es vital a partir del día de hoy, porque nosotros podemos tener una lectura de cómo se va a aplicar un tipo penal o una sanción o un procedimiento de investigación, pero cuando nos presentamos ante el juez, pues la decisión del juez, ¿verdad?, es la que prima. Entonces, claro, el principio de máxima taxatividad lo que dice es
como dice Félix, que la ley tiene que ser clara porque la población tiene que estar consciente de a qué se está enfrentando. La ley tiene un efecto, o debe de tener, está llamada a tener un efecto persuasivo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si yo sé que una conducta tiene una sanción, pues entonces yo lo pienso 2 veces porque yo no quiero ser sancionada. Entonces, para yo poder ser persuadida por la ley de manera preventiva y no reactiva, yo tengo que saber cuál es el comportamiento exacto que el Estado está preocupado y el Estado va a perseguir y que el Estado quiere sancionar para yo evitar cometer ese comportamiento. Pero ahora, bien, Lady, nosotros como dominicanos, ¿sabemos interpretar o de verdad estudiamos las leyes de nuestro país o solamente prestamos atención a lo que se dicen en los medios de comunicación, en las redes sociales e interpretamos como nosotros queremos? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy importante y muy picante además. Yo lo voy a dominicanizar lo más posible. Sí. Nosotros estudiamos lo que nos convenga y lo que nos interesa. ¿Por qué yo lo digo? Yo creo que sí. El Código Penal tiene más de 420 artículos. Y la gente como mucho solo habla de 3 y Sí. regularmente son 3 que lo afecta de manera directa. Y al final, normalmente, como para tú estudiar una norma, tú tienes que estudiar ese conjunto entero y ver cómo se sincroniza todos esos artículos, porque la ley se interpreta de una manera sistemática, es decir, completa. Porque al final, lo que dice el artículo, por ejemplo, 100, se puede complementar con el 200, para decirlo así. Y además, agregando a lo que dice Félix, claro, hay todo un engranaje normativo que respalda una legislación. ¿A qué me refiero? Bueno, el Código Penal no es solo el Código Penal. Hay que tener presente la Constitución de la República Dominicana. Claro. Entonces, nuestra sociedad necesita cada vez más prestarle atención a estudiar las leyes que nos rigen. En redes sociales, señores, lamentablemente nosotros vemos muchos comentarios de personas a las que le duele lo que está ocurriendo en la sociedad, pero que realmente esa formación jurídica pues no la tienen. No hay que ser abogado para comprender, pero sí hay que bueno, pues estudiar un poco y Es ver como cómo las funciona. leyes, es como la ley. Desde bachillerato te están enseñando cuál es la ley o cuál es la constitución de la República Dominicana. Claro, es como el tema de la moral y cívica. Exacto. Bueno, aquí hay unos reglamentos, unos lineamientos, unas dinámicas de comportamiento social. Yo tengo que preocuparme por entender para yo poder juzgar o señalar o criticar de manera responsable y además para saber qué opinión yo voy a emitir al respecto, porque yo formo parte de esta sociedad y lo importante aquí es hacerlo de manera responsable. Es decir, todos tenemos derecho a emitir opiniones, pero yo siempre apunto a que esas opiniones tienen que estar respaldadas en el estudio previo y además de manera constante, porque todos los días va evolucionando, los tribunales emiten decisiones todos los días y cada interpretación o cada lectura que le dan los jueces es importante para nosotros poder tanto hacer crítica constructiva como para nosotros poder emitir opiniones en sentido general. Ya que hablas, Lady, de responsabilidad y de derechos, ¿cuáles son esos derechos y responsabilidades que debe de conocer ahora a partir de este nuevo código, que debe de conocer todo el dominicano y las personas que viven aquí? Bueno, hay muchísimo, como decía Félix, No. hay No. 420 No. aproximadamente, ¿no? Hay un montón de artículos, principalmente los que el dominicano de a pie debe de conocer. El tema de que las penas se han vuelto más rigurosas dentro del mismo Sí. código. Que incluso temas que anteriormente se le llamaba como prisión menor, le cambiaron los nombres, porque antes era el tema de contravención, delito y crimen. Ahora se le llama como infracciones leves. Leves, graves y muy graves. Que ahora esa es la nueva categoría que tienen los delitos. También está el tema de que la pena máxima incrementó. Sí. Ese es otro tema. El famoso cúmulo de pena, que yo creo que amerita Sí. toda una conversación. Que es Antes de- hasta 60 años. Es hasta 60 años, pero antes de que nosotros podamos seguir con eso, yo invito a la población a que compre el código y que lo ojee. Yo le pudiera exigir, ¿verdad? Que lo Claro. estudie, pero bueno, que por lo menos que lo ojee, porque mira, en redes sociales hay muchas opiniones que verdaderamente son preocupantes porque afectan a la población en general. Yo he visto comunicadores, si se les puede llamar de esa manera,
que atacan mucho el tema u opinan mucho al respecto al tema de que ahora los esposos van a tener que tener un formulario de consentimiento para poder tener intimidad con su pareja. Y yo creo que eso es ridiculizar realmente lo que persigue el legislador con esto. Miren, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con que se haya insertado, incrementado el tema de las penas en ese caso, es un tema más práctico. Nosotros, o sea, el legislador no busca burocracia, ni que yo te tenga que mandar un audio, mira, esta noche quiero ejercer mis derechos maritales. No es esto, sino que existe un tema que nosotros tenemos que tener muy presente, que es el tema del consentimiento, y es algo básico, y además el hombre y la mujer, que es algo por lo que se ha luchado tanto, somos iguales ante la ley, somos iguales ante la ley. Entonces, esto puede provenir tanto del hombre como de la mujer, sin meternos en discursos políticos de feminismo ni nada de eso, que no soy particularmente muy abanderada de ello, pero sí que debe de existir una rigurosidad al momento de yo saber cuándo hay consentimiento y cuándo no lo hay. Entonces, la ciudadanía debe de entender estos conceptos. Ya que traíste este tema a colación, a mí me gustaría que los dos pudieran identificar cuál ha sido la mayor confusión que ustedes han visto en las redes sociales, que ustedes han identificado, aparte de lo que menciona Lady. No, una de las mayores ha sido en esta misma semana, con el tema de la entrada de vigencia del código. ¿A qué yo me refiero? El código fue promulgado ley el 3 de agosto del 2025. Decía de que iba a entrar en vigencia 12 meses después de su entrada en vigencia. ¿Qué sucede? La entrada en vigencia de una ley es a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Y la entrada en vigencia de la Gaceta Oficial del Código Penal fue el 5 de agosto del año pasado. Justamente hoy es que sí entra. Hoy es que sí entra, no lunes. Sí, hoy sí entra. Y aquí viene lo interesante. Las modificaciones express que se le hicieron con la ley 44-26 fue promulgado el 29 de julio, si no me equivoco, pero todavía no ha sido publicado en Gaceta. Es decir que... Sí, vi muchas personas haciendo esa aclaración. Sí, que incluso el día de hoy, el jurista Naces Perdomo publicó un artículo llamado El Código de Schrödinger, diciendo como el tema de que está en vigencia, sí o no, dependiendo de cómo tú lo leas. Y resulta que ahora mismo, con ese tema de la entrada en vigencia, resulta que si una empresa, una persona jurídica, es demandada bajo los artículos actuales del código, procede esa demanda. Que entonces, luego de que entre en vigencia, las modificaciones que se le hicieron, la persona jurídica, la empresa, puede, con el efecto de retroactividad que hay cuando la ley te beneficia, cuando tú eres subjúdice, puedes aplicar esos artículos para el tema de tus garantías. Sí, la verdad. Pero ¿qué pasa con eso? Eso provoca lo que se le llama una inseguridad jurídica. Eso es algo que me ha chocado mucho con el mismo código en sí, como también otros aspectos que cuando se estaba trabajando esa modificación, que al final lo corrigieron, con el artículo 141, que habla de la agresión sexual, que cuando se hizo la modificación actual a ese artículo, le habían borrado el párrafo que tenía, que el párrafo decía de que si un menor de edad es agredido sexualmente, tiene un plazo a partir de los 18 años para correr el plazo de 30 años para el tema de denunciar el tema de agresión sexual, que originalmente en el borrador que había de esa modificación lo habían eliminado, pero después recularon cuando vio a la gente, el público, como quejándose de eso, que ya está insertado con la modificación que seguimos esperando que se publique, que entre en vigencia. Sí. Otra de las grandes dudas es el mismo tema, el mismo tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque, bueno, sabemos la cantidad de comercios que hay, y sobre todo de comercios informales que hay en la República Dominicana, que ahora deben de ajustarse a esa nueva normativa, porque las empresas, las ONG, las fundaciones, las cooperativas pueden ser penalmente perseguidas. ¿Y qué significa eso? Bueno, la empresa, la persona jurídica es una ficción de la ley. No tiene cerebro para pensar, no tiene manos para actuar, ni tiene pies para correr. Pero son vehículos a través de los cuales se facilita la comisión de ilícitos penales. Entonces, por eso es que el legislador ha incluido en esta nueva normativa
que la persona jurídica también tiene responsabilidades y deberes de cara a la comisión de ilícitos. Entonces, ¿qué es lo que quiere la nueva normativa penal? Que cada empresa funcione como un brazo extendido del Estado, como formando parte de esa supervisión constante y de esa prevención constante de la comisión de los ilícitos. Entonces, justo ayer participábamos en un conversatorio del CONACI, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos, y había muchas preguntas al respecto de, oye, pero mi empresa también tiene que adecuarse. Sí, señores, todas las empresas en la República Dominicana, al menos esa es la aspiración de la nueva normativa, tienen que estar adecuadas a este nuevo sistema, a este nuevo régimen. Es un régimen pues que tiene muchas implicaciones porque las sanciones van desde multas bastante cuantiosas si el delito es muy grave o grave, hasta decomisos, confiscaciones, inhabilitaciones, retiro de licencias, y la medida más grave es entre la intervención judicial a la disolución de la persona jurídica, a la desaparición. Y otra cosa, antes de que tú comentes, Félix, que quiero decir es que los directivos y las altas gerencias también son susceptibles de ser perseguidos junto con la persona jurídica. Es decir, que ambas persecuciones pueden coexistir y deben coexistir de cara a esta nueva normativa. Entonces, ya no solamente es la persona jurídica que debe de responder, son los directivos, ¿entienden? Los empleados, los colaboradores, los proveedores y hasta las sociedades controlantes. Si hay un grupo de empresas, si hay una que es la que ostenta el control de las demás, esa también va a ser perseguida si se determina con la modificación de la 4426, que aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. La modificación dice que si se determina que ha tenido una vinculación, que ha permitido, que por negligencia ha inobservado algún protocolo de prevención, entonces esta nueva normativa y este nuevo régimen, así como nos da herramientas para poder prevenir, también pues evidentemente aplica sanciones rigurosas y debemos estar al día. Que también añadir que sobre el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el artículo 14 habla de cuáles están exentos de esa responsabilidad penal, que ahí incluyen a la iglesia, a las instituciones públicas del Estado, como también a los partidos políticos. Pero ¿y por qué los partidos políticos y las instituciones del Estado? No, yo entiendo en el tema de las instituciones del Estado, porque al final al Estado se le Bueno, puede sí, perseguir de claro, manera civil, ajá. pero yo critico tanto en el tema de la iglesia y los partidos políticos. Déjame ponerte el ejemplo. Al final la iglesia es una institución que fomenta los buenos valores, pero a la hora, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá, que ha habido muchos casos recientes, de que ha habido como iglesias que han ocultado como acciones ilícitas de algunos padres, curas, sacerdotes de ahí, y han sido sujetas penalmente por el tema de ocultar. Como también en el tema de los partidos políticos, yo siempre he sido partidario de que sean perseguidos penalmente. ¿A qué yo me refiero? Muchos casos que han habido en época reciente de miembros de partidos acusados de narcotráfico que han sido extraditados, que literalmente han dado dinero para campaña. Los partidos supuestamente tienen organismos para fiscalizar eso, porque al final cuando aceptan a una persona como candidato, deben de tener el mínimo conocimiento de dónde vienen los fondos. Un filtro. Y parece que no lo hay. Que cogen el primero que venga diciendo como, hey, tú tienes como el presupuesto para ayudarme a ganar esta candidatura. Y eso es algo que yo digo que los partidos deberían de ser sujetos como con ese tema de la responsabilidad penal, porque eso ayudaría a que ellos se constreñen y digan, cuidado, yo no puedo hacer tal cosa porque tenemos estos riesgos como persona jurídica. Claro, porque aunque exista todo el derecho de una persona a participar en elecciones o no, tú tienes que tener un filtro para tú poder entrar a una persona, a un partido, o que también pueda manejar cualquier ingreso que sea del Estado o que sea del sí, ciudadano en específico. Y ocupar posiciones de poder también. Exacto. Y representar a la población. Es representar todo, a la población. Que ahí sí es grave. Yo como ciudadano, yo debo de saber que yo le estoy dando el mando a una persona que pueda hacerlo, pero que también cuide esos beneficios. Yo como una persona de la sociedad. Correcto. Entonces, ¿cuáles cosas ustedes creen que cambiaron realmente y que las personas, o sea, cuáles cosas no cambiaron, pero que las personas piensan que sí cambiaron? Porque ustedes saben que hay confusiones todavía en el código.
Que no cambiaron No. para que la gente Ah, piense que sí. yo sé. No. Por ejemplo, en el tema de difamación, injuria, ultraje y todo lo demás. Que originalmente cuando se hablaba de la ley Mordaza, hablaban de las mismas penas que tenían, que era el tema de la pena privativa de libertad. Lo dejaron tal cual. Bueno, redujeron como el tamaño de la pena privativa de libertad, porque algunas, como la de difamación, si no me equivoco, era como de 2 a 5 años, que incluso ponían. Ahora la ponen como de tanta cantidad de días a 2 años. Pero ¿qué sucede? Esas modificaciones en ese aspecto, yo le digo las modificaciones CAST. ¿Tú sabes cómo es el CAST? ¿Cómo? O cuando tú vas a la calle, que tú ves la calle bien plana, tranquila, tú ves fácilmente la casa haciendo hoyos, dañando la calle, tal cual. Esa es la mejor metáfora o analogía que tengo con esa modificación puntualmente. ¿Qué aspectos, entonces te voy a hacer la pregunta, qué aspectos sí cambiaron y que muchas personas todavía desconocen? Por ejemplo, el tema del hostigamiento, como que lo dejó más claro y preciso porque estaba de manera ambigua. También el artículo 192, que era referente al tema de tirar fotos sin consentimiento, que dejó claro de que eso es como cuando se usa para chantajes originalmente. Yo pudiera agregar a eso el tema de el área de la salud, que yo diría que han sido bastante rigurosos con el tema. Han incluido ilícitos que, si bien ya había algunas pinceladas en leyes anteriores, ahora estamos siendo pues mucho más rigurosos con eso. El tema de bebidas adulteradas, que es un tema que, bueno, pues que afecta a la sociedad, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, Sí. de medicamentos, de sustancias bioquímicas y eso. Entonces, eso ha generado una preocupación importante, pero yo creo que esto también es un reto. Mira, el ser humano tiene mucha resistencia al cambio. Yo diría que temor al cambio, porque cuando las cosas se hacen de cierta manera, ajustar todo nuestro comportamiento y nuestras políticas a esta nueva normativa, pues realmente es un reto. Pero yo creo que es un reto que es válido, porque nosotros tenemos que vigilar de manera constante cómo se manejan ciertas cosas. Entonces, el tema del área de la salud, yo creo que ahora va a tener que ser mucho más vigilante de cómo ejerce su profesión, de las implicaciones que tiene esta nueva normativa para el ejercicio de la medicina. Son válidas, ¿verdad?, las preocupaciones de los médicos y de los profesionales de la salud, pero yo creo que es un reto importante para que nosotros podamos ajustar algunos comportamientos o algunas conductas que se daban en el área de la salud, un poco informales, un poco lesivas también, para que podamos pues encaminarlas a un camino pues, mucho más coherente con una legislación que preserve los derechos de los pacientes. Ahora bien, cosas, ustedes como profesionales del área, cosas que ustedes consideran que no debieron estar en este nuevo código. Depende. ¿A qué me refiero depende? Porque no es de una manera absoluta. El tema del cúmulo de penas. Déjame decirte por qué. Mucha gente se montó en la ola del cúmulo de penas por un populismo penal. Porque aquí tenemos una cultura del tránquenlo y después preguntamos. Primero. Segundo, el tema del cúmulo de penas. Eso no resuelve técnicamente el tema de la criminalidad. Podemos ir a muchos países que tienen el mismo cúmulo de penas. Estados Unidos, México, que todavía los índices de criminalidad siguen aumentando. También que el cúmulo de penas llega hasta los 60 años. Pero ¿cuál es el objetivo del derecho penal? Principalmente la Constitución, artículo 40, numeral 16, habla de que el objetivo no es castigar, sino que la persona que cometió un ilícito penal tenga la oportunidad de cumplir una pena y ser reinsertado después en la sociedad. ¿Y cómo es posible que una persona, por ejemplo, yo que tengo 30 años, tenga de que un cúmulo de penas de 60 años? Yo salgo a los 90 años, ¿cómo me voy a reinsertar? Es más, yo creo que ni voy a ver la luz del sol nuevamente con esa sanción que tendría. Yo estoy a favor del cúmulo de penas como cuando son como varios penas menores, que puede llegar como a reincidencia, no, con el tema de la reincidencia, que ahí es importante, porque si una persona comete demasiados ilícitos y dice, pero venga acá, tú estás haciendo eso muchas veces, tú necesitas una pena mayor. Por ejemplo, el caso de Mantequilla, que ha tenido como en los últimos 5 años un montón de casos. Él está siendo reincidente, ahí hace sentido el cúmulo.
Y también como con algunas sanciones que cuando tú las mezclas, hace como una cantidad de años prudente por el tema de que puede haber asociación de malhechores, estafa piramidal, el tema también de abuso de confianza. Ahí yo considero de verdad que puede haber cúmulo de penas. Yo, más que decirte algunos artículos o algunas conductas típicas que yo creo que no deberían estar en el Código Penal, yo sí quiero hacer un llamado a la reflexión porque justo esta mañana vi una entrevista que le hicieron al director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, que se ha dedicado a eso muchísimos años. Y es que él llamaba la atención a decir, señores, nosotros tenemos una población carcelaria inmensa que desborda nuestras cárceles, tanto de manera preventiva como condenados de manera definitiva e irrevocable. Entonces, ahora, claro, la sanción penal, la cárcel en específico, es la última ratio de todo el sistema de la criminalidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo debo de perseguir, siempre que sea posible, esas vías alternas de solución de conflictos, sobre todo en el área penal, que aplican también perfectamente y existen. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros bien sabemos que la sociedad pide que le corten la cabeza a los imputados, desde que son señalados en esa primera noticia, en una querella o en una denuncia, ya es culpable. Sin saber. Sin nosotros verdaderamente haber agotado el procedimiento que manda la ley para acabar con esa presunción de inocencia. Yo sé que esto para la ciudadanía suena a buenísimo, pero realmente para nosotros poder tener una sociedad que funcione, tenemos que tener una normativa y unos lineamientos, y la presunción de inocencia forma parte importante de ese engranaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que el Ministerio Público, que tengo que reconocer que hay ministerios públicos fiscales que están muy especializados, que son muy buenos y que hacen un muy buen trabajo, pero señores, la mayoría pide prisión preventiva. Entonces nosotros tenemos que hacer un llamado a la reflexión de qué va a representar esto para nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema carcelario a partir del día de hoy. Va a haber una cacería de personas a partir del día de hoy con esta nueva normativa. Es un llamado a la reflexión simplemente. Y que sería bueno también educar a la sociedad de qué es preventivo. Hay una investigación, las personas piensan que desde que es preventivo ya es la condena la absoluta. condena definitiva. Sobre todo lo vemos en esos comentarios cuando le imponen prisión preventiva de 3 meses revisable. Ay, le dieron solamente 3 meses, pero si fuera tal persona. No. Señores, tenemos que aprender a conocer el sistema, ¿verdad? Para poder criticarlo con responsabilidad, que es lo que venimos diciendo. Una medida de coerción no es una sanción, pero se puede convertir en una sanción anticipada si nosotros no la utilizamos con responsabilidad. Félix, antes de terminar, Félix dijo algo con relación a tú insertar a una persona a la sociedad. ¿Está República Dominicana preparada para que una persona después de una condena se inserte en la sociedad? Yo sé que estamos hablando del Código Penal, pero es algo que... Pero va de la mano. Pero va de la mano. ¿Tú quieres que te diga honestamente? Por cultura el dominicano no está preparado. No. Porque con el tema de los antecedentes todo el mundo se pone, como dice, chivo, se pone moca de una vez. Eso es la verdad. Porque al final hemos visto, tanto en la Constitución como también en la teoría penal que había dicho Lady, cosas que suenan muy lindo, como presunción de inocencia, el tema de la reinserción, pero en la práctica son otros 500. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, Lady hablaba de la presunción de inocencia. El ciudadano dominicano usa la presunción de culpabilidad. Exacto. Eso es uno. El tema de que la prisión preventiva es la excepción y no la norma. Regularmente el sistema de justicia lo hace al revés. Es la norma, no la excepción. Vemos como muchas contradicciones con lo que es la teoría, que suena muy lindo, con la práctica que se ve en los tribunales y en el día a día. Que el tema de la reinserción es un punto que tenemos que avanzar mucho. Que se modificó la ley de los centros penitenciarios en el año 2022, si no me equivoco, que todavía tiene mucho que hacer, porque hay muchos centros que tienen que adoptar el nuevo modelo para que esos privados de libertad puedan, por ejemplo, formarse, capacitarse y mostrar de verdad de que han salido con el tema de que arrepentidos de lo que hicieron y que quieren de verdad ser parte de una sociedad moderna. Y que no salgan como más delincuentes de lo que habían entrado, porque ese es como el estereotipo que hay de la gente que cumple las condenas.
Yo te puedo, para apoyar un poco a Félix en lo que estaba comentando, yo tuve la oportunidad de participar en las consultas, ¿verdad?, previas de la modificación de esa ley en el año 2021 con el Patronato Nacional Penitenciario. Y verdaderamente el sistema de prisiones hace un gran esfuerzo para que el sistema funcione. Lo que pasa es que la sociedad la forma sus ciudadanos. Entonces nosotros tenemos una cultura. Yo creo que más allá del tiempo de condena, el sí ir a la cárcel ya es una sanción gravosa porque falta mucha dignidad en las cárceles, faltan muchos recursos. Entonces, verdaderamente, el sistema no está preparado para reinsertar a una persona que ha sido criado en un ambiente y en un entorno delincuencial o en un entorno que es tendente a criar y a tener personas y ciudadanos que cometan ilícitos. Entonces, yo hago mi mayor esfuerzo como sistema penitenciario, en nombre del Estado, de reeducar, que hay que ver también cuáles son esos protocolos de reeducación, las atenciones psicológicas que se le dan, el estudio. Bueno, yo hago mi mayor esfuerzo y libero a una persona que cumplió su condena y además que cumplió con todo un programa de reeducación, pero va a volver al mismo entorno. ¿Okay? Entonces, también hay iniciativas para que esas personas puedan encontrar trabajo. Lo que pasa es que ya la realidad es muy distinta, es complicado. Entonces, no estamos preparados como sociedad para que una persona se reinserte al 100% como manda la Constitución. Entonces, claro, nos encontramos con una Constitución que dice que el objetivo de la sanción penal es reeducar para reinsertar, pero luego nos encontramos con un sistema que no tiene las herramientas suficientes. Entonces, hay un choque realmente ahí. Bastante. Que bueno, como sociedad nosotros no estamos preparados al 100%. Si una persona solo pudiera aprender 3 cosas del Código Penal, ¿cuáles deben de ser? Yo creo que estudiar cuál es la normativa, prepararse y prevenir. Yo creo que esas son las 3 cosas más importantes. Estudiar, prepararse, prevenir y si puedo agregar otra, asesorarse. Asesorarse. Hay profesionales muy buenos, muy capacitados, sobre todo una nueva oleada de abogados jóvenes preocupados por esta nueva normativa y yo creo que se ajusta, ¿verdad? Todo el catálogo de profesionales que tenemos se ajusta a cualquier presupuesto, así que yo llamo a la población y hago un llamado a la reflexión, a que estudiemos esta nueva normativa, a que nos asesoremos y a que nos preparemos para prevenir, para tener un sistema de prevención y no de reacción. Félix. Empezando con lo que terminó Lady, el tema de asesorarse. Siempre es importante. Más, por ejemplo, todo pequeño, micro y gran empresario debe de asesorarse, como también cualquier individuo, en cualquier aspecto. Segundo, conocer sus derechos. Tú tienes que conocer tus derechos. Dignidad, libertad de expresión, todo eso. Y el último punto que va de la mano con esos dos, el tema, ¿cuál es el alcance y el límite que tú tienes? Porque tus derechos no te da como luz verde para transgredir los derechos de otro. Porque al final somos ciudadanos que viven en un sistema democrático que tenemos que coexistir y evitar de hacerle daño a otra persona. Muchísimas gracias, Lady y Félix. De verdad que esta conversación ha sido buenísima. Yo sé que tanto a mí como a las personas que ven este contenido va a ser de mucho valor. Y a usted que está viendo este contenido, por favor, edúquese más allá de las posiciones en contra o a favor de este nuevo Código Penal. Conozca sus derechos, pero también los deberes como sociedad. Muchísimas gracias. Bye bye.